a todos, estáis escuchando la serie de podcast de Medea. Medea Medical Education Academy es un proveedor global de educación médica dedicado a diseñar, impartir y evaluar programas de educación médica en todo el mundo. Hoy vamos a hablar con Justin Davis, catedrático de endocrinología pediátrica de la Universidad de Southampton, en el Reino Unido. Al final del podcast, los oyentes deberían ser capaces de comprender, diferenciar y describir los trastornos de la impronta, conocer los mecanismos genéticos subyacentes que dan lugar a estos trastornos y resumir el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos de la impronta. Este podcast, Trastornos de la impronta, una guía clínica, forma parte del programa de formación médica continuada Trastornos del crecimiento 2025, retos actuales, soluciones y recomendaciones, dirigido a médicos, en particular pediatras que trabajan en el tratamiento de trastornos del crecimiento y los pediatras de medicina general. Algunos contenidos pueden ser de interés para el personal de enfermería especializado en trastornos del crecimiento. Todos los materiales se pueden aplicar a cualquier región geográfica. Soy el profesor Justin Davis. Soy endocrinólogo pediátrico en el Centro Regional de Endocrinología Pediátrica del Hospital Infantil de Southampton y estoy afiliado a la Facultad de Medicina de la Universidad de Southampton. Mi campo de investigación son los trastornos de la impronta y el metabolismo óseo, y formo parte del grupo de impronta de Southampton. ¿Podrías explicar qué es un trastorno de la impronta? Los trastornos de la impronta son un grupo de trastornos congénitos causados por la alteración en la expresión de genes impresos, cuya expresión normalmente está restringida según el progenitor de origen. Hay algunos ejemplos de estas afecciones que se dan en endocrinología pediátrica, como el síndrome de Silver-Russell, el síndrome de Beckwith-Wiedemann, el pseudohipoparatiroidismo y otras enfermedades mucho más raras como la diabetes mellitus neonatal transitoria y el síndrome de Temple. En total, existen 13 trastornos de la impronta. ¿Cómo se producen? A lo largo del genoma, existen regiones impresas donde la expresión génica está restringida según el progenitor de origen, y esto está regulado por un centro de la impronta que adquiere una marcación epigenética diferencial. La metilación es la que más comprendemos en el óvulo y el espermatozoide, y después de la fecundación, estas marcaciones epigenéticas diferenciales o marcas de metilación se vuelven permanentes en los sitios que llamamos regiones diferencialmente metiladas o DMR, por sus siglas en inglés. Existen numerosos locus genéticos en el genoma humano. Algunos son genes individuales, mientras que otros son grupos de genes cuya expresión depende del progenitor de origen. Así pues, aunque los trastornos de la impronta son distintos entre sí y tienen características clínicas que los hacen reconocibles, también pueden tener rasgos coincidentes que influyen especialmente en el crecimiento. Por ejemplo, muchas de estas afecciones provocan que los bebés nazcan pequeños para la edad gestacional, con retraso del crecimiento postnatal o una baja estatura. Pueden interferir en el ritmo de la pubertad y, por ejemplo, provocar una pubertad precoz. Pueden afectar profundamente al metabolismo y predisponer a la obesidad, a la diabetes de tipo 2, a la hipertensión y a la dislipidemia. También pueden afectar al desarrollo y al comportamiento, en particular, a los comportamientos relacionados con la alimentación. Esto puede traducirse en una reducción significativa en la ingesta nutricional o, por el contrario, en una ingesta excesiva o hiperfagia. Por esta razón, es importante hacer un diagnóstico temprano de los trastornos de la impronta para que se pueda implementar la estrategia de tratamiento adecuada y así optimizar los resultados. Los trastornos de la impronta están causados por 4 mecanismos diferentes. El primero son las variantes de nucleótido único dentro de la región diferencialmente metilada. El segundo, las variantes en el número de copias, que conducen a duplicaciones o deleciones. El tercero, la disomía uniparental. Y el cuarto, las mutaciones epigenéticas o epimutaciones, que provocan pérdida o ganancia de metilación. Todas estas causas provocan cambios en la expresión de los genes impresos en los seres humanos, lo que se traduce en un aumento o una disminución de la expresión génica que causa los distintos trastornos de la impronta.
Así que las variantes de nucleótido único, las variantes en el número de copias y la disomía uniparental forman parte del espectro de mutaciones que ocurren naturalmente, pero el mecanismo que subyace a las mutaciones epigenéticas aún está por esclarecer. Sin embargo, sabemos que puede incluir factores como el uso de técnicas de reproducción asistida o la exposición a disruptores endocrinos. También hay factores genéticos que pueden provocar trastornos de la impronta, como los genes de efecto materno que intervienen en el establecimiento o mantenimiento y eliminación de los marcadores de la impronta. Así pues, para resumir, los trastornos de la impronta comparten 4 mecanismos causales. Presentan fenotipos superpuestos y fenotipos distintos. Provocan efectos profundos en el crecimiento, el metabolismo, el comportamiento y la cognición neurológica. El reconocimiento y diagnóstico tempranos de estas enfermedades son esenciales para poder aplicar el tratamiento adecuado. ¿Son frecuentes los trastornos de la impronta? Se trata de una buena pregunta, pero, al mismo tiempo, es difícil responder. Ha habido muy pocos estudios que hayan evaluado la prevalencia de los 13 trastornos de la impronta a escala poblacional o en un solo país, por ejemplo. Hacer una evaluación de la prevalencia de los trastornos de la impronta es difícil debido a la presencia de causas moleculares variables. Las técnicas moleculares han mejorado de forma constante con el tiempo. Ahora son incluso mejores que hace 5 años. Además, está mejorando la concienciación de los médicos a la hora de hacer un diagnóstico de los trastornos de la impronta. Hasta la fecha hay pocos estudios que hayan evaluado la prevalencia de más de un trastorno de la impronta. Así, por ejemplo, la presencia del síndrome de Silver-Russell junto con el de Beckwith-Wiedemann. Probablemente el mejor estudio que puede responder a esta pregunta se ha realizado en Estonia. Estonia tiene una población de 1,3 millones de personas y cuenta con excelentes datos demográficos y genéticos disponibles para los investigadores. El tamaño del país, junto con la presencia de un sistema sanitario nacional, permite realizar estudios epidemiológicos de enfermedades genéticas que abarcan a toda la población y, en este caso, poder detectar el máximo número posible de trastornos de la impronta en un país. El grupo de investigación de Estonia investigó la prevalencia nacional de los trastornos de la impronta más frecuentes de 1998 a 2016, y lo que encontraron fue que el síndrome de Prader-Willi representaba casi 1/3 de los casos, alrededor del 31% de los casos. El síndrome de Silver-Russell y el síndrome de Angelman representaban el 17% cada uno. El síndrome de Beckwith-Wiedemann el 14% de los casos, y el pseudohipoparatiroidismo el 11%. El resto de trastornos de la impronta más infrecuentes, como el síndrome de Temple o la diabetes mellitus neonatal transitoria, se observaron con mucha menos frecuencia. Los resultados indican una prevalencia del síndrome de Prader-Willi de 1 entre cada 13.500, del síndrome de Silver-Russell de 1 entre 15.000, del síndrome de Beckwith-Wiedemann de 1 entre 21.000 y del pseudohipoparatiroidismo de 1 entre 27.000. Y en general se esperaba, y los investigadores observaron, que la prevalencia estaba aumentando con el tiempo. Estas cifras dieron como resultado una prevalencia total de 5,8 de trastornos de la impronta por cada 100.000 personas, lo cual era mucho mayor de lo que esperábamos. Así pues, aunque por separado estas enfermedades son extremadamente raras, en conjunto son relativamente frecuentes, y es posible que la prevalencia aumente aún más con un mejor reconocimiento por parte de los médicos y una mayor disponibilidad de técnicas de diagnóstico molecular. De modo que se trata de un punto importante sobre la prevalencia, porque estas enfermedades pueden tener un profundo efecto sobre la morbilidad cardiovascular a largo plazo, y el diagnóstico precoz de los trastornos de la impronta brinda la oportunidad de intervenir de manera temprana y de prevenir las comorbilidades asociadas. ¿Existe alguna relación entre los abortos espontáneos recurrentes y los trastornos de la impronta? Sí, puede haber una relación.
Y esto introduce un subgrupo de pacientes con trastornos de la impronta que tienen metilación del ADN no en un solo locus, sino en múltiples locus genéticos. Se trata de una alteración de la impronta en múltiples locus, MLID por sus siglas en inglés. La MLID puede estar relacionada con abortos espontáneos recurrentes, así que, primero, me gustaría ofrecer un poco de contexto sobre la MLID y, a continuación, responder a la pregunta sobre los abortos espontáneos. La MLID se reconoce en la mayoría de los trastornos de la impronta, pero no en todos. Por ejemplo, el 12% de las personas con síndrome de Beckwith-Wiedemann tienen MLID, el 5% de las personas con síndrome de Silver-Russell tienen MLID y el 60% de las personas con pseudohipoparatiroidismo de tipo 1B tienen MLID. Sin embargo, esto aún no está plenamente establecido porque hace muy poco que los laboratorios ofrecen la posibilidad de investigar la presencia de MLID. Clínicamente, la MLID es heterogénea. Las personas con MLID pueden presentar características combinadas en función del locus genético que se haya visto afectado. La MLID suele observarse en pacientes con pérdida de metilación en una determinada región de impronta clínicamente significativa y solo muy raramente en los pacientes con variantes de nucleótido único, variantes en el número de copias o disomía uniparental. Lo que esto significa es que algunos pacientes con MLID pueden presentar un fenotipo muy claro con el síndrome de Silver-Russell, por ejemplo, aunque tengan alteraciones en varias regiones metiladas. No obstante, otros pacientes pueden tener un diagnóstico molecular tanto de síndrome de Silver-Russell como de síndrome de Temple. Otros pacientes pueden tener un diagnóstico de síndrome de Temple y al mismo tiempo de síndrome de Beckwith-Wiedemann, e incluso puede haber personas con 3 diagnósticos, como el síndrome de Temple, el síndrome de Silver-Russell y el síndrome de Beckwith-Wiedemann. El fenotipo de estas personas puede expresarse con características de cada una de las enfermedades, lo que significa que el tratamiento de estas personas con MLID puede ser muy complejo porque necesita adaptarse a cada caso. Además, a veces las estrategias de tratamiento de cada una de estas enfermedades pueden entrar en conflicto. Merece la pena reflexionar sobre lo que está ocurriendo aquí. No se trata de defectos de genes contiguos, en los que una deleción en una zona del genoma puede causar diferentes enfermedades. Lo que ocurre aquí es que distintas zonas del genoma humano, completamente separadas entre sí, se ven afectadas a la vez. Así que, en el caso de una persona con MLID que presenta síndrome de Silver-Russell y síndrome de Temple, significa que el genoma está afectado tanto en el cromosoma 11 como en el cromosoma 14 al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo se manifiesta la MLID? ¿Cuáles son sus causas? Pues bien, sabemos que es más frecuente en personas que recurren o acceden a tecnologías de reproducción asistida y probablemente también es más común en personas expuestas a productos químicos que alteran el sistema endocrino. Pero también hay algunas causas genéticas que pueden provocar MLID y algunas de ellas están relacionadas con los abortos espontáneos recurrentes. Ahora quiero introducir aquí algo llamado complejo materno subcortical, que es un complejo multiproteico que se expresa justo debajo de la membrana del ovocito y en embriones antes de la implantación. Y esto es esencial, ya que se necesita para que el cigoto progrese más allá de las primeras divisiones embrionarias. También es esencial para el establecimiento y mantenimiento de las marcas de la impronta, incluida la metilación. Por lo tanto, las alteraciones en los genes que codifican las proteínas del complejo materno subcortical, y los ejemplos que conocemos son PADI6 y NLRP7, pueden interferir con el funcionamiento del complejo materno subcortical y pueden provocar que el cigoto no progrese, lo cual conlleva abortos espontáneos recurrentes. O en casos poco frecuentes en los que el cigoto logra progresar, puede haber alteraciones profundas en las marcas de metilación que den lugar a la MLID. En resumen,
Existe un vínculo entre la MLEID y los abortos espontáneos recurrentes, y esto es importante porque nos ha permitido conocer mejor uno de los mecanismos que causan los trastornos de la impronta. ¿Qué mensajes clave podemos llevarnos a casa al final de este podcast? Los mensajes clave son que los trastornos de la impronta suelen pasarse por alto y que el diagnóstico suele retrasarse. El diagnóstico temprano es esencial para instaurar un tratamiento adaptado para cada una de estas enfermedades, porque el tratamiento es diferente para cada enfermedad y sabemos que, en general, estas pueden asociarse a una morbilidad cardiovascular a largo plazo. Por tanto, hacer un diagnóstico es crucial para ofrecer recomendaciones tempranas sobre un modo de vida saludable y para realizar un seguimiento de posibles complicaciones cardiovasculares, de modo que se pueda iniciar el tratamiento de forma temprana. Gracias por escuchar este podcast de Medea. Para más información sobre nuestros programas de formación médica continuada, visita nuestra página web medeaacademy.com.